Bueno, vamos a continuar. Le damos las gracias a la doctora Bobadilla por su ponencia. Y seguimos adelante. Ahora vamos a estar escuchando al doctor Raúl Come de Brot, neurólogo, quien va a estar hablando de esclerosis múltiple y calidad de vida. Para conocer un poquito del doctor Raúl Come de Brot, decir que hizo su doctorado en medicina en la UAS, especialidad en neuropsiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de París, residencia en neurología en el Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, y además actualmente hace su consulta privada y es parte del staff del Hospital Padre Villini, donde está como jefe de servicio de neurología. Habría que añadirle a su hoja de vida que es mi médico, y eso le da un plus. Recibimos al doctor Come de Brot. Para que no se me olvide que tengo que ir al hospital porque ando en alemán y en español detrás de mí. Alzheimer y franco deterioro. Yo recuerdo ver una joven de menos de 30 años, Stephanie Stafford, que era una golfista, que decían que la llevaron un drive a medio kilómetro, que se quedó ciega en el campo. La llevaron al oftalmólogo y no tenía nada. Y le hicieron el diagnóstico de una enfermedad que ella desconocía y que la iba a probablemente a no poder jugar golf. Y era la esclerosis múltiple. Igualmente, esta fue en su época, le decían el ángel de la sonrisa, de la eterna sonrisa, Jacqueline Dutré, chelista, increíble, fue la primera, la esposa de Daniel Marmón, que perdió la sonrisa porque comenzó a fallarle las notas en el cero próximo, y ya esas son, ¿dónde quedó? Y ya esa sonrisa se perdió. También le hacen diagnóstico de esclerosis múltiple y así perdimos, murió joven, una paciente cuando ella no tuvo el beneficio del tratamiento. Ahora, ¿qué es esa enfermedad y que quita la calidad de vida, siendo sin embargo posible? Para comprender rápidamente, ustedes tienen aquí una neurona que tiene un cable, ¿okay? Pero imagínense en el tejido nervioso miles, cientos de miles de cablecitos. Si tuvieran pelado, la corriente no podría pasarse, haría cortocircuito. Entonces el organismo hay una celulita, el oligodendrocito, que le dio una vaina como si fuera un espiral, que es la mielina, y lo cubre como un aislador. Ahora, ¿qué produce esa enfermedad? La etiología todavía la desconocemos, pero es un proceso que comienza en la sangre, fuera del sistema hay una partícula antigénica que puede ser detritos de la misma mielina que el cerebro mandó a la circulación venosa, que es fagocitada por un macrófago, que son células que comen, que engullen, pero es inmediatamente le presenta eso a un linfocito T, que es lo que decía la doctora Mariela Bobadilla, que son los linfocitos que atacan los promotores. Eso produce unas sustancias químicas que se llaman citoquímicas, que favorecen la inflamación, se adhieren a los receptores de las células endoteliales que están dentro del vaso. Ahí se crean metaloproteasas, hay unos receptores picantes, le llaman, donde entonces rompe esa barrera hematoencefálica, lo que lo produce, y se filtran entonces interleuquinas,
gamma interferón, se filtran macrófagos, se filtran los linfocitos activados y pasan al tejido nervioso. Luego en el tejido nervioso que entran esas. El pointer este no funciona. Voy a usar el mío. Entonces, ahí adentro siguen secretándose esas citoquinas. Las células B son las especiales, las que dan las humorales que van a producirlo en tu cuerpo y se unen a esos linfocitos que atacan, aumentan el proceso inflamatorio, se adhieren a la mielina y los macrófagos comienzan a engullir la misma mielina. Eso va pasando en el cerebro y la sangre. Ahí hay una imagen para que ustedes vean cómo esa mielina que estaba íntegra aquí va siendo destruida y deja el nervio pelado. Si se pela, hay cortocircuitos, no pasa a la velocidad que debe esa conducción nerviosa. Eso es un tejido. Ahí ustedes tienen mielina normal, un tejido mielinizado. Este es un vaso con todos esos linfocitos y todo eso saliendo de ahí y pelando de mielina todo el tejido nervioso. Y fíjense qué feo se ve. Ese es un aumento. Todas esas células no debían estar ahí, deberían estar. Todas esas son células que van a alterar. O sea, imagínense esto que va pasando y eso va a afectar en cualquier área del cerebro. Hay tanto en el cerebro como el tallo cerebral, la médula espinal, a todo lo largo del sistema nervioso central. ¿Qué es la causa? Desgraciadamente todavía no sabemos. Hay muchos factores que pueden incidir en ello, pero todavía la causa más importante no la conocemos. Genéticos, definitivamente, es una predisposición. Una predisposición genética. Hay un estudio en Gran Bretaña, que es uno de los sitios donde más hay esclerosis múltiple, y fíjense cómo iba aumentando de menos de un 2%, de un 2 por 1000 en la población, en familia de primer grado ya un 3%, y si vamos tan alto como gemelos univitelinos, un 35% de ellos va a tener esclerosis múltiple. En hermanos, esto es en Inglaterra, aquí es mucho más bajo, en hermanos hay un 4% de probabilidad. O sea que si tienen una madre que produce 100 hijos, 4 niños antes de tener no se oye bien allá atrás. Ok, no, pero yo lo que voy a hacer, sí, entonces me voy a parar aquí. Yo pensé que con mis rayas se oía. Factores geográficos, aunque parezca mentira, eso es algo que aquí las zonas azules son las zonas peores. Ahí estamos nosotros con algo de un azulito mezclado con estos colores. Fíjense cómo en el Reino Unido y hay áreas donde prácticamente no hay. Irlanda, yo diría que los peores casos que yo he visto han sido del norte de Norteamérica, de Estados Unidos y de Canadá, el norte de Europa también, y muy bajo en el trópico. Y es curioso porque ha habido un aumento creciente. Cuando yo vine al país, yo no creía que existía, apenas conocía un caso y era de una persona que había vivido parte de su vida afuera. Y luego comencé a ver cada vez más. Y en los últimos 4 años yo diría que tengo 3 casos nuevos cada año, además de seguir lo que tengo. Sé que hay un aumento y desconocemos la causa de por qué está aumentando. Yo le digo que un día de esto se va a ver en algún programa que saca un guante y me da una trompada en la cara, en la computadora. Ok, ambientales. Estos sí que es todavía más enigmático. Hubo un estudio muy importante hace muchos años de la migración judía de los judíos ashkenazis del este de Europa con los sefarditas de España, del sur de España, y vieron que los que habían nacido y vivido los primeros años de su vida en esas regiones tenían una alta incidencia
de esclerosis múltiple. Sin embargo, los hijos de esos mismos judíos ashkenazis que habían nacido en Israel tenían una incidencia tan baja como los sefarditas que habían nacido y vivido toda su vida ahí. O sea que, y todavía es un enigma que no conocemos. ¿Qué cambio puede haber? La alimentación, ellos siguen más o menos comiendo lo mismo. O sea que no sabemos realmente. Y los infecciosos es de lo que más se ha hablado y sin embargo es de lo que menos hoy tenemos evidencia. La postulación es algo interesante y es de que conocemos cómo hay virus o hay incluso bacterias como el estreptococo betemolítico o el virus de Epstein-Barr que alborotan el sistema inmunológico. O sea que no solamente atacan el germen, sino la célula donde está o a distancia. Y de eso se viene hablando de que hay probablemente virus que pueden alocar el sistema inmune y que entonces le entran a dos manos a la mielina, pero eso no ha sido demostrado. La incidencia, y aquí viene una de las cosas más lamentables. La edad de inicio es en la edad precisamente más productiva y más importante de una persona, que es entre los 20 y 40 años. Hay una incidencia que también ignoramos porque es mayor de 2 a 1 de las mujeres sobre los hombres. Es racista, contrario al negro, aquí los blancos son los que más lo tienen. Okay, es un antirracismo. Eso es quizás una de las razones por las que tenemos aquí, porque tenemos el negro detrás de la oreja. La mayoría son los mulatos. Y muy curioso, bajísima entre los japoneses, ¿okay? Bajísima en los judíos sefarditas, como les dije, muy alta en los judíos ashkenazis en la región nórdicas. ¿Cómo se manifiesta? Yo creo que solamente peor que ella es la histeria de conversión. En cualquier parte de función neurológica lo hace. Entonces puede comenzar incluso con un cansancio de siglos, como decía un paciente, que no es un cansancio normal, el cansancio que incluso no mejora con el reposo, como es que es una de las características del síndrome de fatiga crónica, déficit cognitivo, depresión, inestabilidad del humor, a veces se ponen insoportables, y yo lo sé con algunos pacientes. Visual, producen nistagmo, le brincan los ojos, pero ustedes pueden ver, o pueden ir toda la gama, no me quiero pasar del tiempo, que puede pasar, incluyendo las tripas. Incontinencia urinaria y fecal, afortunadamente más la urinaria, porque no es lo mismo que se haga los pipí que la pupú. Uno huele a salami. Y hay las dos cosas, tanto incontinencia como la retención. ¿Qué es lo que más yo he visto aquí? La retención más que la incontinencia. Sigo tratando de ir rápido. Hay diferentes manifestaciones clínicas y la han querido, como siempre, como categorizar en 4. Una que después de 1 o 2 brotes los signos son menores, no son graves, se recupera y no empeoran a corto plazo, porque en realidad ya a los 10 o 15 años del inicio comienzan a tener discapacidades, aunque nunca llega a ser muy importante. Aquí es un problema porque evidentemente cuando tenemos pacientes que tienen el tratamiento costosísimo del que hablaremos después, son los que más entran en esta forma benigna, y no es porque su forma sea benigna de inicio. Muchos de esos pacientes, si no tuvieran ese tratamiento, que es el único hoy que se ha demostrado realmente, los inmunomoduladores que pueden disminuir la recaída, y entraremos en eso, pero ustedes verán cómo comienza a ser costoso esto desde el inicio, para hacer el diagnóstico. Hay la más común, afortunadamente, es la de recidiva y recaídas y remisiones, ¿okay? Que pueden venir como la golfista, súbitamente, o pueden ser subagudos en algunos días, y que va a afectar diferentes regiones del sistema nervioso. Una y en este es donde caen la mayoría de los pacientes que no fueron tratados desde el principio, y hubo un estudio muy importante, el Benefit, que demostró que los pacientes que eran tratados desde la primera
el primer ataque, esos pacientes tenían una evolución mucho más larga y de mucho menos incapacidad. Y vale la aclaración de decir que hay dos etapas en la enfermedad, una que es la etapa inflamatoria, que es más o menos larga y que va a tener relación con el número de las recaídas y la gravedad del ataque. O sea que mientras más tenga, más fácilmente va pasando a la segunda fase, que es la fase degenerativa, donde ya se afecta el sistema nervioso, no solamente la mielina, sino los axones, o sea, la misma fibra nerviosa. Y la maldita, la peor, que es la menos frecuente, que es la de desde el inicio, comienza lentamente y no tiene ni remisión, no se ven ataques, lo que puede ser es que se acelera más o menos, pero ineluctablemente va hasta dejar el paciente en silla de ruedas, y es muy malo, el peor de los pacientes que yo tuve, que llegó a paralizarse completamente. Afortunadamente es la mucho menos frecuente y se está viendo cada vez menos frecuente cuando se puede tener acceso al tratamiento, evidentemente. Hay variantes que han sido, yo tengo algunos pacientes de la enfermedad de Divic, que es una neuromielitis óptica que afecta muy curiosamente médula y nervio óptico, comenzando por la médula, y una esclerosis concéntrica de Valot, que son los dos extremos. Esta son lesiones mucho más agresivas y tienen una evolución mucho más tórpida, mucho peor. También apenas tengo un par de casos, o sea que es más rara. Visto esto en gráfica, ahí ustedes tienen la forma que más vemos aquí, ¿ok? Que son estas dos, donde tiene una recaída, se remite y vuelve otra vez a su vida normal. ¿Ok? Nuevamente, no es cierto lo que decían en esta época de que no había discapacidad, puesto que sí la hay después de los 10 años. Y entonces, como ustedes puede ir dejando pequeñas secuelas y lo van haciendo. ¿Y qué pasó? Ahí está. Realmente esta gráfica no me corresponde mucho a los pacientes que vemos aquí, puesto que se mantiene, aquí es como que después de cada recaída no hay una remisión completa. Y eso no es cierto en lo que vemos aquí. Eso se acerca más a esta forma, donde llega un momento donde ya va, que es la fase degenerativa. Y esta es la primaria progresiva, como la de nuestra chelista. La que no, desgraciadamente, hoy hay solamente un medicamento, pero ya veré un momento, que ha alterado un poco el curso de esa forma. Y esa criterio diagnóstico. Y aquí comienza a gastar el paciente mucho dinero. ¿Okay? Hay los diagnósticos clínicos, que son síntomas y signos de dificultades, como diríamos, de déficit, que son esparcidos en tiempo y en espacio. O sea, diferentes áreas del cerebro en diferentes momentos. ¿Okay? El imagenológico, que es lesiones hiperresonantes, o sea, que se ven blancas en la resonancia magnética de tiempo largo, y la FLAIR, que es Fluid Attenuated Diversion Recovery, con aumento con el gadolinio, tanto en el centro semiovalvo, en la sustancia blanca, cerebelo tallo, médula espinal, porque el sistema nervioso central diseminada de tiempo y espacio. Esto ha facilitado mucho el diagnóstico, en el sentido de que ahora hay mucho software, yo odio ese término, desgraciadamente prefiero el logiciel de los franceses, que es una lógica de computadora, donde uno puede ver en una resonancia, claro, resonancia de alta resolución, la que tiene un magneto, que es el que tiene que hacerse para el diagnóstico de esclerosis en placa, de 1.5 Tesla, porque si es menor pueden que se escapen lesiones. Okay, ahora tenemos aquí, por suerte, ya de 3 Tesla en diferentes sitios, okay, de mejor resolución. Y sigue el gasto, él da una punción lumbar para ver si hay un aumento de las gamma globulinas en el periodo agudo, o si hay la presencia de bandas oligoclonales
Déjeme mostrarle esto. Ok, primero comencemos con la radiología. Este es el cerebro de un paciente con una mezcla de forma inflamatoria aguda, esas son las placas de desmielinización, pero ya está atrófica. ¿Okay? Y ya se ven algunos hoyos negros que voy a mostrar después. En la médula espinal pueden tener pequeñas lesioncitas así. ¿Ok? Mírenla aquí en corte. Aquí es donde está la médula, está en el medio de esto. ¿Okay? Y eso que está blanco ahí no debía ser, todo esto. O sea que fíjense que no tiene como un tercio de la médula. Ese paciente probablemente va a tener una debilidad y una hemiparesis. La lesión puede ser más grande, ocupar la médula y ahí el paciente queda parapléjico. O sea, dependiendo de la altura de esto, aquí puede ser cuádruple, con una parálisis de las 4 extremidades. Afortunadamente, nuevamente en la forma que tenemos aquí regresa. Estos son casos malos. Ahí hay una concéntrica. Así se parecen las de valor. Miren aquí los hoyos negros. Eso ya de la fase degenerativa. En una de valor que son de las más agresivas. ¿Okay? Y así se ve una mielina que debía ser normal, se ve llena de hoyos. Así. Yo aquí, ya le digo, nada más lo he visto en 2 pacientes de los 30 y pico que tengo. Ok, la función lumbar, ahí siguen los gastos, ahí se colecta el líquido cefalorraquídeo, pero uno tiene que mandar ese líquido fuera porque aquí no lo hacen y eso cuesta en dólares muchísimo dinero a ver la presencia de bandos oligoclonales. En el periodo agudo me basta con la elevación de la gamma globulina. Entonces, en esos criterios diagnósticos lo han agrupado de diferentes maneras. Yo todavía me sigue siendo mucho más fácil de los 3 elementos diagnósticos que le dije ahí: la clínica, y la imagen y la punción lumbar. 1 de 2 lo hace posible, 2 lo hace probable y 3 lo hace diagnóstico. O sea que el que tiene los 3 ya uno tiene prácticamente el diagnóstico. Aquí se ven las bandas oligoclonales. ¿Okay? Esto es una normal y mire aquí donde se ven líquido cefalorraquídeo y claro. ¿Okay? Eso es casi, debería ser patognomónico. Hay algunos usan mucho, no me han sido las potenciales vocales evocados, donde hay una latencia muchísimo más larga en los pacientes con esclerosis. Tratamiento. 2 fases. El tratamiento de la crisis aguda, de la recaída, es todavía siendo el número 1 la cortisona, la hidrocortisona, en dosis dependiendo de la gravedad de la crisis y del tiempo y la extensión. Entonces damos estas. A mí me gusta en la crisis aguda meter la cortisona dentro del líquido cefalorraquídeo, que es la metilprednisolona intratecal, ya que está dentro de la barrera hematoencefálica. Y en mis casos han tenido una evolución más lenta, una recuperación. Usualmente uno lo inyecta y al segundo, al tercer día ya ha recuperado más de la mitad. Pero desgraciadamente en las inyecciones repetidas no se va produciendo. Y eso existe desde la década del 70. Mi profesor en París, yo recuerdo una joven que tenía una cuadriplegia, no había manera de mejorar, le habían dado las curas de esteroides, le puso 80 miligramos de metilprednisolona intratecal y antes de la semana ella estaba sentándose en la cama. Igualmente en Nueva York, el profesor Leif Scheinberg, en la forma, yo no he podido reproducir eso aquí desgraciadamente, en las formas primariamente progresivas, con mucha espasticidad, con una inyección intratecal mensual, ellos iban recuperando parcial y volvían y había que inyectarse. Pero aquí el paciente dominicano no le va a gustar ni va a aguantar mucho eso. Afortunadamente son muy pocos. Y todavía lo usan en el Albert Einstein usan los pulsos de ciclofosfamida endovenoso. Yo como que le tengo un poco de miedo a la ciclofosfamida, que los reumatólogos usan como si fuera jarabe para la tos.
todo esto es sumamente, ellos están gastando ya un capital, bueno, el equivalente quizás de 3 sueldos mínimos para hacerle el diagnóstico. Imagínense ustedes. Y cuando tenemos un 80% de la población que está por debajo, todavía no se atreven a decir lo que están en pobreza extrema, que pobreza extrema es sencillamente cuando lo que usted tiene no le da para cumplir con los gastos básicos. O sea, la canasta familiar, que no solamente la comida, es el alojamiento, etc. O sea que eso quiere decir que 80%, si le da esta enfermedad, están fritos. Y este es lo más importante, porque es entre un ataque y otro, las recaídas. Aquí es que tenemos que actuar, disminuyendo. ¿Qué nosotros buscamos con esto? Fíjense bien. Primero, disminución de la frecuencia de los ataques. O sea, hay personas que tienen ataques 2, 3 veces al año, hay unos que pasan 2 o 3 años y no les dan. ¿Okay? Usualmente, aún en la forma benigna, esa persona en menos de un año le va a repetir. ¿Okay? Lo que pasa es que vuelve y recupera. Y todavía con 2 tenemos un problema, evidentemente, y le dio un ataque. Benefit dice, lo mejor es tratarlo desde el primer ataque, pero se trata de eso, no hizo encefalomielitis aguda diseminada, o va a seguir, no lo sabemos. ¿Cuáles son? Que sean más benignos y con menores secuelas. Y todo eso lo hemos visto, lo que tratamos de esclerosis múltiple con estos medicamentos. Una protección del daño axonal y neuronal, y que así va a disminuir considerablemente a lo que todo paciente teme, que es la incapacidad progresiva. ¿Okay? Y esas 3 cosas se consiguen. En primer lugar, el más eficaz ha sido el interferón. Los interferones son polipéptidos biológicamente activos, o sea que son proteínas pero que tienen una acción como si tuvieran vida. Hay el alfa 1, hay un alfa interferón, yo lo hice hace años, que fue abandonado porque producía anticuerpos neutralizantes, aunque más tarde se demostró que esos anticuerpos neutralizantes finalmente no le restaban eficacia al interferón. Pero ya entonces en eso vinieron lo que eran mucho más eficaces, que fue el beta 1A y beta 1B, que tenemos 2 de ellos en el país, con el Agonés, que son inyecciones semanales, y el betacerón, que son inyecciones interdiarias o 3 veces a la semana. Que me queda un minuto. A me quedar. Ok, voy más rápido. Léenlo ahí. Ok, lean aquí. Yo quiero que se paren en esto. El Imurán es el mejor para la enfermedad de Levy, pero aquí desapareció, sencillamente lo quitaron, porque esos pacientes tienen que mandarlo a buscar a Estados Unidos a otro sitio, de los disparates de aquí. Aquí no hay ningún control de aquí todo depende de lo que le conviene a las compañías farmacéuticas, lo que venden o no venden, y no lo que le conviene. En Estados Unidos, Ronald Reagan hace años hizo el Orphan Drug Act, que fue la ley de que ningún medicamento que estuviera en uso con pacientes americanos podía ser quitado de la farmacopea. Aquí eso no se respeta en absoluto. Okay. Pero quiero que esto es muy importante. Ok, porque lo tenemos aquí, el natalizumab, el tisabrin, que va a ser más caro todavía que el interferón y que es mucho más eficaz. El Singlimod, que también lo vamos a tener aquí, que es oral, por primera vez tenemos una dosis oral diaria. Pero que varios pacientes me han preguntado, el microsandrón es el único medicamento que ya ha probado ser parcialmente eficaz en la forma progresiva. Desgraciadamente afecta el músculo cardíaco, es una inyección cada 3 meses y no se puede usar como mucho, como 3 años, si no le produce una cardiomiopatía dilatada, que es peor que la misma enfermedad. O sea, y ya se está haciendo las células madre con mucho éxito, pero la golfista volvió con células madre en Israel haciendo. Yo le tengo miedo todavía. Hay tratamiento sintomático. Quiero mencionar algo que fue muy interesante. Uno de los problemas más serios de la hepatitis, lo más eficaz para ello, la María. Y ya lo aceptaron en Inglaterra y en España. Y pasó algo
marihuana para ellos fumársela, y darse un viaje y disminuir la la fisioterapia evidentemente más gasto todavía. Estas son algunas de la gente que tiene esclerosis múltiple. Hay gente que tiene la mujer de la esposa de Ann Romney, de Mitt Romney, tiene esclerosis en placa. La autora de Harry Potter, ella también. Pryor, que ya murió. Todas estas personas tienen esclerosis múltiple. No me dieron permiso. Le damos las gracias al doctor Comedebron y solamente resaltar la importancia de lo que es una atención adecuada, el poder acceder a los medicamentos y bueno, aquí estamos después de 9 años lidiando con la esclerosis múltiple y podemos seguir siendo productivos. Eso es lo que queremos que sea una realidad para todos. Por eso puedo dar testimonio de eso.